Ya estoy grabando. Y ahora voy a empezar a compartir justamente para ver lo de las tareas, ¿sale? Entonces yo me voy aquí y déjame mover esto para que lo pueda ver. En el trabajo en clase dejamos una tarea, que era la de espectroscopía, de las cuales han entregado 20 personas y faltan 26 por entregar. De estos 26, no todos están inscritos, había algunos oyentes, pero bueno. Vamos a ver la tarea. ¿Llegan a ver aquí el texto de la tarea? Sí. Sí. Déjenme regresar porque quiero hacer algo. Entonces vamos a discutir si quieren las 8 preguntas que fueron de tarea para ver cómo van y... Entonces la primera es ¿qué transiciones esperan para un D1 octaédrico y uno para tetraédrico? Entonces siempre que cuando estamos hablando de espectroscopía de compuestos de coordinación, tenemos que hacernos varias preguntas antes de empezar a analizar, para poder analizar las cosas correctamente o empezar a trabajar en la dirección adecuada. ¿Sale? La primera pregunta es, a ver, ¿qué tipo de transiciones voy a esperar? Hay dos tipos de transiciones que vamos a poder esperar en un compuesto de coordinación. Generalmente son las transiciones DD y las transiciones de transferencia de carga, que pueden ser de diversa naturaleza. Dentro del ligante al metal, del metal al ligante, etc. Las transiciones DD son las más características en los compuestos de coordinación y son las que me dan información que me puede ser útil pues, para ilustrar desde enlace hasta algunas propiedades, ¿sale? Por eso es interesante la parte de espectroscopía, porque nos puede ayudar a caracterizar un compuesto de coordinación y entender qué es lo que tengo. Entonces, si yo estoy esperando transiciones de D, pues tiene que haber electrones en D disponibles para que yo pueda, para que se pueda ocurrir estas transiciones. ¿Y cuáles van a ser? Las electrones D disponibles desde el D1 hasta el D9. Si yo tengo una configuración electrónica D0 y D10, D0 no tiene electrones, entonces no va a haber transiciones electrónicas DD, porque no tengo electrones en DD. Y esto pues es importante y es muy fácil de saberlo. Tenemos que sacar la configuración electrónica del metal. Tal es el caso del compuesto de aquí abajo. Tengo zinc 2, que es un D10, y tengo molibdeno 6, que es un D0, este compuesto de aquí. Entonces ese no tiene transiciones DD. Entonces tiene una coeficiente de absortividad molar de 50,000. Eso ya me indica el coeficiente de absortividad molar alguna información. Si tiene un coeficiente de absortividad molar gigante, como 50,000, 10,000, 30,000, 40,000, eso me está indicando que son transferencias de carga. ¿Por qué? Porque las transferencias de carga no siguen las reglas de selección, entonces no están permitidas totalmente. El estar permitidas totalmente, lo que yo tengo es que pues no van a ser transiciones de las que tengan estos coeficientes de absortividad molar, porque las transiciones DD tienen una serie de reglas que prohíben muchas transiciones, que son las reglas de selección, ya lo vimos en su momento, y esas reglas de selección, dependiendo cuál es ¿cómo se llama? La transición, entonces vamos a ver que no necesariamente se van a dar fácilmente estas transiciones o con la mayor probabilidad, y eso va a repercutir en los coeficientes de absortividad molar. Una transición contra más permitida, su coeficiente de absortividad molar va a ser mayor. Una transición que sea muy prohibida va a tener poca probabilidad que ocurra y por lo tanto su coeficiente de absortividad molar puede ser muy pequeño. Por ejemplo, en los D5, que se cumplen todas las reglas de selección, en un octaedro, tenemos que las transiciones tienen coeficientes de absortividad molares, normalmente menores de 1. En un octaedro van a ser decenas, en un tetraedro van a ser cientos, ¿sale? Y todo esto es por la regla de selección. Entonces, si nosotros vemos en la pregunta 1,
si yo tengo un D1 octaédrico, sí tengo, obviamente, una transiciones de D, porque sí tengo electrones y no están ni llenos ni vacíos totalmente en D, como a diferencia de la pregunta 7 que estaba mencionando hace un momento. Y puedo tener dos geometrías, entonces la geometría de desdoblamiento octaédrico, pues es igual a la que consideramos normalmente en campo cristalino, que es 3 orbitales T2G abajo, es decir, lo que siempre hemos hecho, 1, 2, 3, que son los T2G, y luego otros dos orbitales que son los EG. Y si yo tengo solamente un electrón, pues la transición va a ser de la T2G a la EG. Esta es la primera respuesta de la tarea. Entonces el electrón va a saltar de aquí a aquí. ¿Por qué no tengo que usar términos espectroscópicos, ni estados, ni nada de eso? ¿Por qué no uso diagramas de Tanabe-Sugano para poder ver esto? Por una sencilla razón, porque eso surge de la interacción electrón-electrón, y si yo tengo un solo electrón, no tengo interacción electrón-electrón, entonces no hay desdoblamiento entre estos niveles, los T2G y los EG, ¿de acuerdo? Si yo ahora tengo un tetraedro, este es para el caso octaédrico. Ahora, si yo tengo un tetraedro, yo voy a tener al revés, los E y los T2, y tengo un electrón aquí, y la transición va a ser de aquí a aquí, es decir, va a ser del E al T2. Nuevamente, solamente tengo un solo electrón, y al tener un solo electrón, la transición es sencilla. No tengo que recurrir a términos ni a estados espectroscópicos, porque no hay interacción electrón-electrón. Entonces, no hay desdoblamiento de estos niveles energéticos. Y estas son las respuestas de las transiciones. ¿Sí? ¿Dudas aquí? No. Se quemó. No, profe. ¿Alguien más dijo algo? Bueno, seguimos viendo. Ya ven las... a ver, new share. Ven la tarea, ¿verdad? Y bueno, eso responde a la pregunta 2, que dice, ¿por qué debemos usar términos para explicar aspectos en vez de simplemente orbitales? Eso normalmente lo hacemos cuando tenemos dos o más electrones, y es porque hay interacciones de y ahí se genera un montón de microestados, y esos microestados los tenemos que considerar para ver las transiciones posibles. ¿Sí? Interacciones electrón-electrón, y también electrón-órbita, ¿vale? ¿Qué es una distorsión Jahn-Teller y qué iones metálicos suelen presentar? ¿Y cómo se observa ese espectro? Esta no voy a regresar, está en las grabaciones. Hubo gente que explicó esto y lo hizo muy bien, entonces no voy a regresar aquí, ¿vale? Los siguientes complejos de vanadio. ¿Qué transiciones esperas en los espectros electrónicos? Entonces hay que ver, primero que nada, para poder hacer esta respuesta, tengo que ver qué estado de oxidación tiene el vanadio aquí. Entonces tengo que el acetilacetonato tiene una carga de -1, y con 3 cloruros, este es vanadio 5. ¿El vanadio 5 qué es? Si yo me voy a una tabla periódica, déjenme una tabla periódica para verla. Una tabla periódica para verla. El vanadio es un D5, el vanadio 5, digo, el vanadio 5 es un D0, entonces no tiene electrones. Entonces, ¿qué transición electrónica voy a esperar? Aquí se me salí de... aquí. ¿Qué transición electrónica voy a esperar? Pues que no voy a esperar más que transferencias de carga. Cuando tengo vanadio 4, tengo un D1, y si tengo un D1, voy a esperar este es un tetraedro, si se fijan. Vamos a considerarlo como tetraedro porque tengo aquí dos, ¿cómo se llama? Acetilacetonatos. Entonces voy a esperar una EG a T2G. ¿Y qué pasaría si tengo un vanadio 2? Digo, un D2 en vanadio. Entonces tendría que esperar transiciones
tengo que ver un diagrama tetraédrico de Tanabe-Sugano para poderlo hacer. En eso ahí había que hacer un poco de búsqueda, ¿vale? Bueno, 5. ¿Cuál es la principal limitante del diagrama de Orgel? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Solo es para campo débil, ¿no? Exacto, solo es para campo débil, no está considerando nada eso. Parámetros de RACA, ¿lo ven en la transparencia o lo googlean? Eso no se los voy a volver a decir, si no vamos a perder mucho tiempo. La 7 ya la respondimos. Y la 8, aquí es lo que quisiera ver. Esto voy a poner un diagrama de Tanabe-Sugano más grande para que se note más. Déjenme buscarlo y se los comparto. Aquí debo tener yo varios. Diagrama química, clases 2014, coordinación. Y vamos a ver lo que me preguntaban al principio. ¿Cómo veo las transiciones? Archivo, abrir. ¿Ven el diagrama de Tanabe-Sugano en grande? Sí. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué tipo de ligante tengo. Porque yo en una configuración de D4 en adelante, en un sistema octaédrico, yo voy a poder tener o que estén los spines totalmente desapareados o que haya también apareamiento de spin. Es decir, lo que sería lo equivalente a campo fuerte, el campo fuerte me daría bajo spin y el campo débil me daría alto spin. ¿Sí? Entonces, lo que estoy graficando aquí, en pocas palabras, es una línea de energía del desdoblamiento, y cuando yo supero esta línea que estoy viendo, permítanme, que yo estoy viendo aquí, esta línea de aquí, lo ven en el puntero, es el cambio de spin. Es decir, voy a tener, cuando aumento el desdoblamiento, voy a hacer que los spins se acoplen, es decir, va a pasar de alto spin a bajo spin. Entonces, en un D4, yo lo que voy a considerar son las transiciones del estado basal, que si se acuerdan en los diagramas de Tanabe-Sugano, el estado basal lo normalizábamos y es la línea de abajo. Entonces yo tengo un estado antes del cambio de spin y otro estado después del cambio de spin. Antes del cambio de spin tengo un quintuplete y después del cambio de spin tengo un triplete T1. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los cambios posibles? Hay muchas posibilidades. Las que normalmente vamos a considerar son las más probables. ¿Y cuáles son las más probables? Las que tengan la misma multiplicidad de spin. Simple y llanamente. ¿Sale? Espérenme que no se me mueve. Ahí se me acabó la pila del mouse. Son las de cambio de spin. Entonces, cuando yo tenga a spin alto o bajo campo, lo que yo voy a tener es un quintuplete de estado basal y las transiciones van a ser a todos los estados que tengan el quintuplete. Y si yo veo todos los estados que tienen el quintuplete, solamente hay uno, que es el quintuplete T2. Entonces voy a tener una transición de quintuplete E a quintuplete T2. Ese es uno. Y eso me va a dar con ligantes de campo débil, cloruros, oxígenos, halogenuros en general, cosas así. Si ya tengo ligantes donadores por nitrógeno, aromáticos o donados por carbono, yo esperaría pensar que hay un cambio de spin en un octaedro con un metal de transición de la primera serie de transición, y yo esperaría que las transiciones sean ahora correspondientes a las del cambio de spin a un spin bajo, porque el campo es mucho más alto. Aquí, si se fijan, los valores de campo pues, serían mucho más altos, a partir de 20 y tantos hasta 40 y tantos. Entonces, aquí yo como tengo un cambio de spin, tengo un estado basal diferente, tengo un triplete T1, y las transiciones van a ser a todos los tripletes. Y aquí tengo muchos tripletes, el E, el triplete T1, el triplete T2, el triplete A1, el triplete A2. Entonces las transiciones van a ser esas. Vamos a tener 5 transiciones en este caso. Entonces, en cada caso de orbital molecular, perdón,
de transiciones electrónicas las vamos a tener en ese sentido. Puede haber transiciones con otros cambios de spin, pero normalmente son muy poco probables o son muy débiles y son muy difíciles de ver espectroscópicamente. ¿Sale? ¿Queda más o menos resuelta la pregunta? Sí, es que me puse a ver videos sobre cómo interpretar estos diagramas, pero había veces que experimentalmente no se veían todas las transiciones. No, eso es otro, es un problema que no hemos comentado. Es cierto, tienes toda la razón. No siempre vemos todas las transiciones. ¿Por qué no siempre vemos todas las transiciones? Déjenme compartirles el, ¿cómo se llama? El pizarrón y lo escribo, ¿vale? Y déjenme borrar esto. ¿Ven ahora el pizarrón? Sí. Déjenme poner el mouse inalámbrico porque tenía el de, se me acabó la pila, déjenme poner la pila, me tardo 3 segundos. No, tengan paciencia. Y se me acabó la pila y es más cómodo el mouse normal para poder escribir. Vale, entonces, cuando yo tengo 3 transiciones, pues podría haber, por ejemplo, estoy viendo, en la otra tendría 4 transiciones. Ay, espérame. Clear. Si yo tengo un espectro, lo que yo voy a poner en el espectro van a ser, en el eje X siempre voy a poner 2 cosas. O pongo longitud de onda, o pongo números de onda. En centímetros a la -1. ¿Sale? Los números de onda son los más usuales cuando estoy tratando de interpretar espectros. ¿Por qué? Números de onda para poder explicar. Porque son directamente proporcionales en la energía. Entonces, esto sería menor energía y esto sería mayor energía, si estoy poniendo números de onda. Pero bueno, también lo podemos encontrar de la otra manera. Luego, en el eje de los Y's, si yo estoy usando longitud de onda, normalmente yo lo que pongo es absorbancia. O también puedo poner coeficiente de absortividad molar. Es mucho mejor poner coeficiente de absortividad molar porque ya es independiente de la concentración. El coeficiente de absortividad molar me puede dar información acerca de cuál es. Entonces, hace un momento veíamos un diagrama también de Sugano de un D4. Y en el D4 veíamos 4 transiciones. Si fueran las transiciones ideales, yo tendría que ver algo así. Ay, perdón. Va de nuevo, que lo hice muy feo. Ay. No quería borrar los ejes. Bueno, no importa, los vuelvo a poner. Y ahora sí. El espectro sería así. Un máximo, otro máximo, otro máximo y otro máximo. ¿Sale? La intensidad relativa de ambos hay que sacarla de los diagramas Sugano. La intensidad relativa de los espectros no es tan trivial de sacar y no sale, pero quiere decir que no sale de los diagramas Taname-Sugano. Lo que sale de los diagramas Taname-Sugano es la posición en energía o en longitud de onda, que son los valores de los máximos, que serían estos. ¿Sale? Este sería un diagrama muy ideal. ¿Qué pasa en la realidad? Que yo a lo mejor lo que veo es esto. Que estos dos se suman y me dan un máximo y que estos dos se suman y me dan a lo mejor otro máximo. Y no lo puedo ver. Otra posibilidad que es muy común en los compuestos de metales de transición es, ¿cómo obtengo yo el espectro electrónico? El espectro electrónico lo obtengo con un espectrofotómetro. Y hay varios tipos de espectrofotómetro. La mayoría de los espectrofotómetros comunes y corrientes que se usan en la química usan una celda de cuarzo que tiene una cubeta cuadradita, ¿sí? Cuadradita. Y pasan la luz de aquí para acá. Pero para esto implica que yo tengo que tener una disolución. Y la disolución, normalmente, yo voy a medir desde 200 a 800 nanómetros.
Y esa longitud de onda no la puedo medir más allá por varias razones. Porque principalmente el cuarzo es transparente en esta región, de entre esto y esto. Y si yo quisiera poner el espectro en disolución en otra región, tendría que usar otra cosa que no fuera cuarzo. Y no solo eso, el disolvente también me empieza a absorber. Entonces me interfiere el disolvente. Entonces yo no veo el espectro, entonces yo me pierdo todas estas transiciones que se pasen aquí, me las estoy perdiendo si yo lo hago en disolución. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace normalmente es poner un espectro y hacerlo a través de reflectancia difusa. ¿Cómo es el de la reflectancia difusa? La reflectancia difusa no es más que ustedes ponen un portamuestras, que es una placa X de algún material cerámico normalmente, y en medio de la placa cerámica le ponen la muestra encima. Aquí ponen la muestra y aquí va a venir la muestra. Luego le ponen la luz, y la luz viene aquí, así, y luego va a reflejar para acá, y yo a lo que pongo aquí de este lado es un detector, perdón, un detector que es el que me va a medir la señal. Ya no es lo que atraviesa, es lo que refleja, por eso le llama reflectancia difusa. Aquí no dependemos del disolvente ni de que el equipo tenga una celda de cuarzo. Entonces esto me permite ver una longitud de onda entre el V, que es la región, el V está aquí, V va de 200 a 350, más o menos 360, vamos a poner nanómetros. Y luego van al visible, que pueden ser de 360 a 800 nanómetros. Y luego pueden ver el NIR. El NIR quiere decir el infrarrojo cercano. Y esto va de 800 hasta los miles, ¿no? Por ejemplo, 3500 nanómetros. Muchas de las transiciones espectroscópicas, si yo pongo aquí 200, aquí yo pongo 800, y yo aquí pongo 3500, un espectro de compuestos de coordinación, dependiendo los valores de energía, puede ir así. Entonces yo me estoy perdiendo la información de todo lo que sea cuando no uso un espectro de reflectancia difusa adecuado. Entonces por eso a veces no se puede, y a veces se superponen las cosas. Otras situaciones que yo en los diagramas Tanabe-Sugano estoy partiendo de una geometría, por ejemplo, octaédrica perfecta. Y si yo no tengo una geometría octaédrica perfecta, yo lo que puedo ver es que estoy rompiendo un poco la simetría y puedo ver más transiciones. Y al ver más transiciones, pues yo vería un espectro ideal, a lo mejor sería. Pero yo como lo veo un promedio, dependiendo de la velocidad de equipo, pues a lo mejor lo que veo es esto. O a lo mejor lo que veo es una transición más ancha y me pierdo. ¿Por qué? Porque la geometría del compuesto no necesariamente es perfecta. Si no es un octaedro perfecto, también puedo tener ese tipo de situaciones en las cuales el espectro no se va a ver bien. Entonces, es una ayuda y es como un asesino o en una serie de televisión de investigación de Sherlock Holmes.
un solo dato no me da toda la respuesta. Tenemos que ir viendo varios datos, ¿no? Varia información. Tengo que ver el coeficiente de absortividad molar, tengo que ver las posiciones, si me coinciden con las posiciones de energía calculadas a través de los diagramas de Tanabe-Sugano. Por ejemplo, si yo veo aquí, yo puedo calcular aquí más o menos, viendo estas diferencias, cuáles son estas deltas de energía, ¿sí? Y poder más o menos tener una idea de por dónde salen en la longitud de onda. Si yo me cambio de espectro, por ejemplo aquí, vean esta transición, si va de un un doblete T2 a este T2, pues esta transición de aquí es mucho más grande que la transición de acá. Si yo tengo los valores de aquí, puedo ver más o menos cuánto me correspondería a mi compuesto en el espectro en qué región deberían de salir en la posición en la energía, centímetros a menos 1. Y en esa posición yo debería esperar más o menos dónde están las longitudes de onda. Y así yo puedo predecir. Si me salen muy dispares, pues a lo mejor está mal. ¿Sí? Y las otras consideraciones es que, por ejemplo, si estamos viendo que es un octaedro y que tiene centro de inversión, pero es un octaedro muy distorsionado, entonces no va a tener centro de inversión. Entonces, ¿qué le va a pasar al coeficiente de absortividad molar en un octaedro muy distorsionado? Pregunta. ¿Quién me puede responder? Va a ser mayor, va a ser muy grande. Va a ser mayor que en un octaedro normal. Entonces, si yo estoy esperando un octaedro normal y de repente que tenga de 40, 50 de centímetros de coeficiente de absortividad molar y de repente me sale un valor de 100 o 100 y pico, a lo mejor es que está distorsionado. Entonces, ya me puede dar información de que a lo mejor no tengo un tetraedro, pero sí tengo un octaedro distorsionado, porque la simetría no es exactamente igual. Y cuando yo tengo ligantes que son diferentes en un compuesto de coordinación, es muy normal tener geometrías distorsionadas, por una sencilla razón. No todas las longitudes de enlace son iguales entre el metal y el átomo donador. Por ejemplo, no es lo mismo tener un nitrógeno que un oxígeno, un nitrógeno aromático que un nitrógeno alifático. Entonces, eso me va a dar diferentes longitudes de enlace, y esas longitudes de enlace van a hacer que la simetría, diferentes longitudes, disminuya. Y el disminuir, pues puede romper el centro de inversión. Y al romper el centro de inversión, la probabilidad de que ocurra la transición es mayor en un octaedro. Eso relaja una de las reglas de selección. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Pues si se fijan, esto de la espectroscopía a veces se pone muy loco. La idea en química de coordinación es que no sea tan loco ni sea tan difícil, sino que lo que queremos es que la gente pues vaya empezando a ver cuáles son los parámetros importantes. Si me dijeran, a ver, di los parámetros importantes considerando espectroscopía, es muy sencillo. Vamos a ponerlos en el pizarrón para que los tengan en consideración todos. ¿Qué debo hacer primero para interpretar la espectroscopía? Entonces, primero que nada debo ver qué tengo. Entonces, tengo un D0, o D10. Si tengo uno de estos, no son transiciones de D. Ahora, si tengo un D1 o D9, tengo transiciones sencillas. Y ahora, si tengo de un D2 a un D8, tengo que usar diagramas, ¿no? Porque ahí las interacciones electrón-electrón son importantes y las diagramas electrón-electrón son más importantes. Ahora, ya sé qué tengo y puedo consultar un diagrama de Tanabe-Sugano para ver en un D4, en un D3, qué es lo que tengo. Entonces, si tengo posibilidades, tengo que hacerme otra pregunta. Ya sé cuál es la transición. Entonces, si pones, ¿sí? Ahora me tengo que hacer la pregunta de, ¿hay posibilidad de cambio de spin? Spin. Entonces, si sí hay, si la respuesta es sí, entonces lo que yo tengo que hacer es ver qué es lo que yo tengo.
¿A qué me refiero? Ligantes de bajo spin o alto spin. Para saber dónde leer en el diagrama Tanabe-Sugano. ¿Sale? Y luego ver las transiciones posibles. Entonces, y para ver eso hay que identificar el estado basal y localizar de acuerdo al spin. Es decir, si yo tengo puros ligantes de bajo spin, me voy a tener que localizar en la zona de baja energía, es decir, donde la múltiple spin es mayor. Y veo los diagramas, entonces veo las transiciones, checar transiciones con la misma multiplicidad de spin, ¿sale? Entonces, básicamente eso es lo que tengo. Y si estoy en la otra sección, pues las transiciones que tengan mayor múltiple spin. ¿Qué más? Si yo tengo el caso del D0 al O de 0 o de 10, lo que me tengo que fijar es en qué. Lo que me tengo que fijar es, pues debo suponer que es transferencias de carga. O transiciones intraligando. Y para ver las transiciones intraligando tengo que irme a buscar en la bibliografía más al respecto de los posibles comportamientos espectroscópicos del ligante. Pues tengo que tener un poco de idea de cómo son las cosas. Y bueno, una cosa que siempre hay que tener en cuenta es la geometría que debe tener mi compuesto de coordinación, ¿no? Entonces, estas son así a grandes rasgos las consideraciones que hay que tener. Y siempre también una cosa que hay que estar verificando son los coeficientes de absortividad molar. Y por ahí ya venía una pequeña tabla que yo les había puesto por aquí. Déjenme ver si la localizo. Esta tabla, que las tenía aquí. Entonces, ¿la están viendo la tabla? Sí. Entonces, la tabla dice, pues puedo tener cosas como los D5, donde todas las transiciones están prohibidas por las reglas de selección. Y voy a tener coeficientes de absortividad molar entre 10 a la menos 3 y 1. Entonces yo veo el manganeso 2 en disolución una cosa, el cloruro de manganeso 2 en disolución una cosa, que es un hexaco de manganeso 2, y yo veo que es para que yo pueda ver el color rosita pálido que me da ese compuesto, tengo que poner una concentración como 1 molar, si no, ni siquiera lo veo, tengo que tener concentraciones altísimas. Entonces, eso ya me da idea que pues es un D5, cuando yo tengo que ponerlo súper concentrado para verlo. Si yo lo mido espectroscópicamente, pues me va a decir que valores de este tipo pues son un D5. Después vienen dos, los complejos octaédricos y los complejos cuadrados. Los complejos octaédricos normalmente para compuestos más o menos bastante simétricos tienen coeficientes de absorción molar de 1 a 10 y los complejos cuadrados de 10 a 100. A veces cuando la estructura no es del todo simétrica, no podemos distinguir entre un cuadrado y un octaedro. Entonces vamos a poder, por simplemente coeficiente de absortividad molar, no lo vamos a poder ver. Y si ya estamos viendo que tenemos unos coeficientes de absortividad molar entre 100 y 1000, es decir, ya bastante grandes, que son al menos 10 veces los anteriores, al menos, yo estoy viendo que son tetráedricos porque pues, no tienen centro de inversión, entonces está permitidas las transiciones por spin y yo veo aquí. Y luego los bandos de transferencia de carga pues pueden ir desde 100 hasta mucho, más de 50,000, 100,000 puede llegar a tener las transferencias de carga. Y estas son porque no están sujetas a las reglas de selección, entonces generalmente están permitidas. El ejemplo que ya lo habíamos comentado, pues eran el permanganato, ¿no? Que es un D0, entonces hay transferencia de carga de los iones óxido al manganeso 0, al manganeso 7, que es un D0.
Entonces, esa transferencia de carga no refleja, no está reflejando, no está sujeta a restricciones de reglas de selección y por lo tanto los coeficientes de absortividad molar son gigantes. ¿Vale? Entonces, si nosotros resumimos la espectroscopía, pues entonces la resumimos aquí. Aquí esto es coeficiente de absortividad molar. Aquí tenemos que aquí déjenme seleccionar esto para hacerlo un poco más acá, si no se pone medio feo. Su coeficiente de absortividad molar. Coeficiente de absortividad molar ya nos dice en esa tablita cómo es, ¿sale? Y al decirnos cómo es, pues ya podemos tener una idea. Entonces, son dos cosas, una las transiciones y otra las intensidades. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, si no hay más dudas, los que no hayan entregado la tarea, por favor, traten de resolverla y entregarla. Si ustedes quieren decir, ay, la vuelvo a entregar porque hay alguna cosa que me pareció que no la hice bien, pues háganlo, ¿no? No pasa nada, el chiste es que sepan interpretar. Me gustaría ver algo con ustedes antes de continuar con el siguiente tema. ¿Más dudas de espectroscopía? Si no hay más dudas de espectroscopía, me gustaría ver con ustedes una cosa importante que es esto. Y tenemos que irnos acá, y tenemos que irnos para abajo, tenemos que irles facultad y escolares profesor. Y si le digo escolares profesor, le digo agenda. Ay, no quería eso. Calendario. Vamos a ver cuánto nos faltan, que no sé muy bien cuánto nos falta y estoy medio perdido. Entonces regresamos ahora aquí. Entonces nos faltan 1, 2, 3, 4 semanas. Propuesta. Hacemos un orbital molecular, espectroscopía y de campo cristalino, examen el día 11. ¿O hacemos todo junto al final? No, el día 11. El 11. Sí, día 11. Sí, el 11. El 11 hacemos un examen, ¿sale? Entonces me falta poco de espectroscopía, entonces de orbital molecular. Ahorita quisiera hacer un repaso rápido de orbital molecular, porque yo sé que estamos medio oxidados en vacaciones. Nos faltaría cubrir toda la parte de estabilidad de compuestos de coordinación, todo que es efecto trans, efecto quelato, efecto cinético. Por eso yo creo que lo podemos ver estas 2 semanas para volver a hacer un examen por ahí del final y dar el 27 promedios finales. ¿Les parece? Sí. Vale. Entonces, para empezar el año con cuentas buenas y bien. Entonces, vale, entonces vamos a ver. El primero es feriado, todavía no sé. Ya ves. Vale, pues. Entonces, muy bien. Entonces, quedamos en eso. Entonces, lo que seguiría sería ver orbital molecular. Ya estuvimos viendo orbital molecular. Entonces, me gustaría retomar eso para verlo. Yo sé que orbital molecular es así medio loco. Bueno, todo esto es medio locochón, ¿no? La parte que viene está más light, pero no está tan difícil, ¿no? Entonces hay que recordar ciertos parámetros y ciertas cosas para entender esto del orbital molecular. Uy, me estoy quedando sin pila, déjenme conectarla. Ya tengo pila. Ya no me voy a quedar sin pila. Entonces, vale. Bueno, vamos a seguir. ¿Se acuerdan de orbital molecular? ¿Sale? Entonces, recordando los orbitales moleculares de la prehistoria, que eran los de inorgánica. Entonces, una de las cuestiones para resumir los orbitales moleculares era hacer diagramas de interacciones, donde poníamos en la parte en medio la formación de la molécula o del enlace, y en cada uno de los lados, en una escala de energía, el átomo que estaba formando. Por ejemplo, aquí estoy poniendo los átomos de oxígeno, no están puestos aquí, pero ahorita lo ponemos. Este es un oxígeno, es otro oxígeno, y aquí es la molécula de oxígeno. Entonces, los orbitales atómicos, que son estos, van a interaccionar para formar orbitales moleculares, donde ya no tengo orbital S, sino orbital sigma,
y sigma de antienlace. Entonces, la forma de llenar los electrones es muy simple. La forma de llenar es muy simple. Ponemos todos los orbitales, todas las rayitas que debemos de poner, que son estas de aquí, en una escala de energía. Esto sale de resolver la ecuación y ver cuál es el valor de energía. Hay muchas cuestiones que podemos obviar y que podemos dar así como cualitativas, que son estos diagramas. Y lo que yo veo es que por cada orbital de enlace es más bajo en energía y un de enlace es más alto en energía. Y vamos a empezar a llenar con el número de electrones que tenga. Si se fijan, aquí tengo 2 electrones, 3, 4, 5, 6. Y aquí tengo también 6 electrones. En total tengo 2 electrones. Entonces hay que empezar a llenar de abajo, porque es una escala de energía. Uy, qué fea esta energía. Y vamos a empezar de abajo para arriba. 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí son otros 2 para completar los 12. Nada más que como estos orbitales tienen la misma energía, es decir, están degenerados, entra uno aquí y otro aquí. De esa manera encontramos que el oxígeno era un elemento, una molécula. La molécula de oxígeno es una molécula paramagnética y funciona muy bien. ¿De acuerdo? Cuando yo pongo ya diferentes elementos, uno aquí y otro aquí, que no tienen la misma electronegatividad, tampoco lo tienen la misma energía, y esas consideraciones se ven en el diagrama y cómo se mezclan los orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. Entonces, la idea es que todo eso hay que trasladarlo a orbitales moleculares de moléculas más grandes, y para poder poner moléculas más grandes, yo ya no tengo nada más 2 átomos, entonces tengo que poner un átomo y un grupo de átomos. Entonces vamos a definir lo que son los goles. Los goles son grupo orbital ligante, o el grupo de los orbitales del resto de los átomos. ¿Cómo lo definimos? Pues muy sencillo, ¿no? Aquí en la molécula del agua, pues el átomo central es el oxígeno, entonces voy a tener los orbitales del oxígeno, y aquí voy a tener los orbitales del hidrógeno, y los orbitales del hidrógeno corresponden a los de este hidrógeno y los de este hidrógeno. Y voy a tener 2 combinaciones. Cuando todos estén en una fase, y va a ser la combinación totalmente simétrica, y cuando tenga uno una fase y el otro en la otra, y es la combinación totalmente asimétrica. Entonces, aquí ya la simetría es muy importante para la combinación. Se parte del hecho de que es evidente que para que se puedan combinar los orbitales de forma adecuada, tienen que tener una simetría favorable y simetría adecuada. Si no tiene la simetría adecuada, no se van a combinar. Un ejemplo muy burdo y muy tonto es el siguiente. Si ustedes tienen un bat de béisbol, están jugando béisbol y tienen un bat y le quieren pegar a la pelota, pues la pelota tiene que ir hacia el bat. ¿Sí? Si está en la posición adecuada, en la misma línea, le van a pegar a la pelota. Pero si tienen el bat aquí y la pelota pasa por aquí, y la pelota pasa por aquí, por esta zona, y no tienen horizontal el bat, pues no le van a pegar. Si tienen un orbital así y tienen un orbital así, la superposición de estos 2 orbitales va a ser pequeña. Pero si tienen un orbital así y un orbital así, la superposición va a ser más grande. Por lo tanto, tienen una simetría adecuada. Si tienen un orbital así y un orbital así, la superposición va a ser buena. Pero si tienen un orbital así, horizontal, y el mouse es horrible, y otro en otro sentido, pues a lo mejor no es tan buena la superposición. Entonces, clasificarlos de acuerdo a su simetría es vital para poder entender cómo funciona la combinación de orbitales atómicos, para que la mayoría de las combinaciones lineales, que son las adecuadas, no sean todas las posibles, porque va a haber combinaciones lineales que van a tener 0 de integral de superposición porque no tienen la simetría adecuada. Las que tienen simetría adecuada van a tener una integral de superposición mucho más grande. ¿De acuerdo? De esta manera, pues tenemos que considerar los grupos de orbital ligante de diferentes átomos y todas las posibles combinaciones. Y así, pues, era lo de las tablas de caracteres. Entonces yo voy a poder tener que en metano, pues podemos tener las combinaciones simétricas, las que son, que pueden tener 3 combinaciones, los voy a llamar T, que son los tripletes. Las dobletes los voy a llamar E, y las totalmente simétricas los voy a llamar A.
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tengo estas dos degeneradas, son es, tengo estas totalmente simétricas, son as, ¿sí? Y eso me va a dar que puede haber combinaciones y átomos y orbitales que no se combinen, que sean de no enlace. ¿Por qué? Porque no tienen la simetría adecuada para combinarse. Es como que ustedes van a una fiesta y quieren ligar porque se sienten solos sentimentalmente. Entonces van a ligar con la persona que tenga una simetría adecuada y no una simetría física, sino una simetría emocional adecuada, por valga la redundancia. Entonces por eso ligan con la persona que a ustedes les cae bien. ¿Sí? Y eso ya lo traducimos en simetría, pues sí. Si no hay una persona que les caiga bien, pues simplemente no van a ligar y ya, se van a quedar tal cual. Entonces, vamos a ver. Entonces, si eso lo tenemos que trasladar a orbitales, a compuestos de coordinación, vamos a ver el caso más sencillo. El caso más sencillo es el caso de un compuesto octaédrico donde todos los ligantes sean iguales. Pues los compuestos de Werner son ideales para eso. Entonces, si consideramos la simetría de los orbitales S, va a ser totalmente simétrico, y la de los D vamos a tener dos grupos, ya los habíamos visto, ¿verdad? Los EG y los T2G. Los EG son 2 y los T 3. Y son G porque son simétricos ante la inversión. Entonces vamos a tener que si nosotros estamos considerando que estos ligantes solamente van a entrar en interacción sigma, es decir, la interacción sigma es sobre el plano del enlace, 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 no en otro plano que no sea el del enlace, porque entonces ya no son sigma, ya son pi, delta o lo que sea. Entonces vamos a ver que pues yo voy a tener que los ligantes, voy a tener combinaciones. Por ejemplo, la combinación de las funciones de onda va a ser la totalmente simétrica, la suma de todos, donde todos están en la misma fase, hacia el centro. ¿Qué voy a tener? Que vamos a tener que es la A1. Y así puedo tener diferentes funciones, diferentes combinaciones, dependiendo de la fase de la combinación sigma. Si se fijan, aquí está solo, se van a combinar en el plano del enlace. Ay, odio esta cosa. Me espera, si algo le podía reclamar yo al PowerPoint es esto, que en el puntero de repente salen unas líneas espantosas, que también que funciona esto de apuntar y poner etiquetas, y de repente se aloca. Entonces vean, solo. No tengo en otras direcciones. Ahora que veamos pi lo vamos a ver. Entonces tengo varias funciones, varias posibilidades. Entonces tengo varios grupos en el ligante que me pueden combinar de esa manera. ¿Sí? Los T y los EG. ¿Sale? Entonces tenemos que vamos a tener 3 grupos orbital ligante de los 6 ligantes. El totalmente simétrico, los triplemente generados y los doblemente degenerados. Y que los podemos ver así. Si son orbitales que, por ejemplo, son nitrógenos, que son los amoníacos que estamos viendo, pues van a tener orbitales P. El orbital P que va a tener el par de electrones se va a orientar en esta manera. Si se fijan, se orienta, el lóbulo está orientado sobre la dirección del enlace. Por eso es sigma. Por eso es sigma. Porque está orientado así. No está orientado 2 a 2 lóbulos. Cuando estamos orientados 2 a 2 lóbulos, es decir, así y así, para que interaccione este lóbulo con este y este con este, lo vamos a llamar pi, que son 2 lóbulos a 2 lóbulos. Nuevamente, déjenme compartir en el whiteboard, porque en el whiteboard es más fácil. Es decir, si yo tengo esta combinación, y esta combinación es un lóbulo, y esto es sigma. Si yo combino así y así, esto es 2 lóbulos a 2 lóbulos. Y esto vamos a llamar una interacción pi. Y la interacción pi puede ser, pues así, por ejemplo, en un metal con orbitales d, tengo el orbital d y tengo un orbital pi del ligante, el ligante, y este es el metal. Vamos a tener una interacción aquí y una interacción aquí, y esto va a ser una interacción pi, y esto va a ser sigma. ¿Sí? Podemos tener cosas más interesantes. Cuando tenemos compuestos de coordinación dimetálicos, podemos tener un metal y otro metal, y que tenemos aquí un metal, y si tenemos cerca otro metal,
puede haber otro metal aquí, y entonces los lóbulos pueden ser, en lugar de 2 a 2, 4 a 4. Y esto, que es otro metal, esta interacción, cuando los 4 lóbulos interaccionan, es una interacción delta. Delta, y si fuera mayúscula, le escribiríamos así. Como ustedes ya saben, pero eso normalmente lo escribimos en minúscula. Esto se da muy poco. Tiene que haber un compuesto que tenga 2 metales suficientemente cerca para que los orbitales interaccionen. Y tiene aplicaciones muy interesantes, porque cuando ocurre esto, los electrones en los metales pueden fluir más o menos con una muy baja resistividad, y esto hace que tengamos conductividad eléctrica o superconductividad, ¿no? Y es una aplicación bastante cotorrona, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a regresar a los orbitales moleculares. Si nosotros regresamos a los orbitales moleculares, pues tenemos los 3 grupos de unos orbitales, donde nada más vamos a ver la parte sigma, y ya está. Y si yo veo el diagrama de orbitales moleculares, voy a tener los orbitales D, que voy a tener 3D, los 4S y los 4P, ¿se acuerdan? Los 3D voy a tener los EG y los T2G. Los S, que son simétricos totalmente, es esférico el S. Entonces voy a tener es un A, y en el P pues son tripletes, porque tengo el PX, PY y PZ, que son 3, triplemente generado, tengo un triplete. ¿Con quién se van a combinar? Pues se van a combinar principalmente los orbitales del metal, los A1G se van a combinar, ¿sí?, con los A1G del S. Y se fijan, esto de aquí, síganme, voy a poner el A1G con el A1G de los ligantes. Entonces me va a dar, los más estables van a ser los totalmente simétricos, porque hay mucho mayor superposición orbital. Y luego los P del metal se van a combinar con los T1 de los ligantes. Y lo que me va a dar es que yo tengo aquí triplemente degenerados estos orbitales, 3 orbitales degenerados, y van a ser, pero de estos orbitales superiores, no de los orbitales D. Entonces, la mayoría de los electrones se van a localizar en los orbitales más bajos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el enlace en compuestos de coordinación va a estar dado por los orbitales P y los orbitales S cuando solamente tenemos interacción sigma, porque tienen mayor superposición orbital. Entonces, el enlace se va a dar por ahí, y los orbitales D, fíjense, como tiene una simetría T2, yo en los orbitales de los ligantes no tengo esa simetría. Entonces, ¿qué le va a pasar? Que no se van a combinar, no tienen pareja de baile, no tienen su correspondiente. Si a todos los que están bailando les gusta la banda y a este solo le gusta el reggaetón, pues no va a bailar banda, ¿sale? Entonces se queda sin bailar. Entonces, este T2G se forman orbitales de no enlace. Y con los eje provenientes de estos orbitales D, que si tenemos eje en los ligantes, se me van a formar estos de enlace y estos de antienlace. Y el delta octaédrico va a estar dado por este cachito. Déjenme borrar todas las anotaciones para que se note un poco más. Esto ya lo había explicado, pero es que fue antes de vacaciones y creo que es complicado. Entonces, si yo lo relleno, los 6 ligantes, ¿dónde van a entrar? Aquí, 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 en los orbitales de menos energía, que están formados por estos y los del ligante. ¿Y qué va a pasar con estos? Van a ser los orbitales del metal, van a ser de no enlace, y el delta octaédrico va a corresponder exactamente igual a lo que habíamos visto en el campo cristalino. Entonces, en campo cristalino, las transiciones son de T2G a EG, pero en campo cristalino no habíamos considerado si eran de enlace o antienlace porque no tenía sentido, porque en campo cristalino no veíamos orbitales. ¿Sí? Entonces aquí ya sabemos, especificamos que para estas transiciones son a un eje de antienlace y que estos son no enlazantes. Entonces los orbitales del metal se van a localizar aquí. Por eso coincide también orbitales moleculares y teoría de campo cristalino, porque en ambas teorías los orbitales del metal son los responsables de las propiedades ópticas y magnéticas, y esas propiedades ópticas y magnéticas se localizan entre los orbitales T2G
y los Eg. Y ambas teorías lo consideran así. De origen diferente, pero así lo consideran. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Yo sé que está medio fumadón. No. Pero vamos bien, ¿vale? ¿Sí? Si hay dudas, por favor, deténganme. Bueno. Entonces, ¿a dónde van los electrones? Pues en principio, los electrones de los ligantes entran a los A1G, T1G y Eg. Y los del metal entrarán a los T2G y los Eg. Es decir, se repite lo que se había sucedido en campo cristalino, la misma generación, y por lo tanto se explica las propiedades magnéticas de la misma forma y también las ópticas. Sin embargo, pues hay muchos sistemas que tienen electrones en pi. Y hay que clasificarlos, los electrones, como pi dadores y pi aceptores. Y hay que entender qué es eso de orbitales pi, cuáles son los dadores y cuáles son los aceptores. Es lo que vamos a ver a continuación. Esto ya no lo habíamos visto en la clase anterior. Vamos a seguir con el mismo caso, el octaédrico, o en una cosa como el Ml6, con amoníaco si quieren, cobalto si les gusta. Y vamos a considerar que los orbitales dx, y, dyz y dxz son los T2G, como ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Los T2G ya los conocíamos muy bien en los orbitales de campo cristalino. No son enlazantes en un complejo sigma. Pero si ¿y por qué por qué eran no enlazantes? Porque no tenían la simetría adecuada. Pero ahora los orbitales pi pueden tener la simetría adecuada, y es lo que les ponía aquí. Si yo tengo el metal y el ligante, el metal y el ligante, y tienen la simetría adecuada para formar una interacción pi, la simetría adecuada para formar una interacción pi, ¿sí? Entonces, podemos tener interacciones no solo sigma, sino también pi, ¿vale? Entonces, en un ligante pi dador, cede electrones al centro metálico, una interacción en el que interviene un orbital del ligante lleno y un metal vacío. Entonces, cuando yo tengo ligantes que tienen orbitales bastante llenos, van a ser pi dadores. Y para que pueda haber una interacción, pues le tienen que dar estos electrones a un orbital que esté vacío. Entonces, ¿cuáles son los ligantes que van a poder ser pi dadores? Pues todos aquellos que tengan una configuración electrónica grande, por ejemplo, una configuración electrónica S2P5, que son los halogenuros, ¿no? Vamos a ver para acá. Aquí lo tengo un poquito mejor, más explicado. Si yo veo en una tabla periódica la configuración electrónica del carbono es esta, y la configuración electrónica de los halógenos es esta. Estos tienen muchos electrones, entonces pueden ser pi dadores, porque le pueden dar los electrones a un orbital vacío. Si yo tengo átomos o ligantes que tengan muy pocos electrones aquí, ¿cómo van a estar los orbitales p de estos? Pues van a estar vacíos también, porque no tienen muchos electrones, porque les faltan electrones al carbono. Entonces estos van a ser pi aceptores. Pero bueno, vamos a regresar. Es decir, los metales, los ligantes pi aceptores, son los que van a estar en un centro metálico con una interacción en la cual yo tengo un elemento como el carbono o el nitrógeno que no está totalmente lleno de de electrones, porque no tiene tantos electrones el carbono o el nitrógeno como lo tienen los halogenuros, y van a estar vacíos. ¿Y qué pasa si yo tengo un metal que tiene muchos electrones? ¿Cuál es un metal que tiene muchos electrones? Pues, por ejemplo, un zinc, 2 más. Un cobre, 2 más. Es un de 10. Es un de 9. Un níquel, 2 más. Es un de 8. Entonces, estos sí van a tener suficientes electrones para darle a este vacíos. Y eso va a ser que sea pi aceptor. Si me voy a lo que estaba viendo antes, pues los que tienen los ligantes con muchos electrones pues son los halogenuros y van a poder donar aquí. Ahora, ¿cuáles son los metales? Para que puedan aceptar electrones, ¿cuáles son los metales? Pues los que tengan muy pocos electrones, entonces pues el titanio, 3 más, por ejemplo. El vanadio, N más.
¿sí? Hasta el manganeso, podríamos decir. El manganeso, pues es un el manganeso 2. Es un D5. Entonces, si yo le pongo halogenuros con titanio, con manganeso, estos electrones se pueden haber. Entonces, si se fijan, estamos viendo que el enlace ya podemos empezar a clasificar. ¿Se acuerdan cuáles eran los de, en una serie espectroscópica, los de campo fuerte y cuáles eran los de campo débil? Los de campo débil eran los pi dadores y los de campo débil eran los pi aceptores. Entonces ya tenemos una explicación para esa clasificación. Entonces, los ligantes pi aceptores pueden estabilizar complejos metálicos con bajos estados de oxidación, ¿sí? Porque van a poder aceptar densidad electrónica del metal. Es decir, los ligantes pi aceptores, al poder aceptar un metal que tenga un estado de oxidación muy bajo, el exceso de densidad electrónica se la va a mandar a los ligantes porque van a tener un hueco para aceptar electrones a esos ligantes. Eso explica por qué podemos tener en ciertos compuestos de coordinación estados de oxidación de cero. ¿Qué características debo tener? Debo tener ligantes que me puedan aceptar electrones. ¿Cuáles son esos? Los que tienen pocos electrones, es decir, los del grupo 14, los del grupo 15 a lo mejor, o los del grupo 13, ¿sí? Los átomos donadores de esos grupos. Entonces yo puedo estabilizar compuestos de coordinación con estados de oxidación muy bajos, inclusive cero. Entonces estos serían los pidadores. ¿Y cómo sería el diagrama de orbitales moleculares cuando yo ya tengo este tipo de interacciones? Fíjense. Ahorita estoy nada más viendo la parte de los orbitales D. Fíjense, ahora tengo orbitales T2G en los ligantes con electrones, porque ya tengo orbitales con la simetría adecuada, ¿sí? Tengo las ligantes con la simetría T2G, y esto ya sí quiere decir que se puedan combinar con estos. De esta manera, si yo tengo orbitales con electrones, voy a tener más electrones, y el delta octaédrico va a estar dado por esto, con los ligantes pidadores. Este T2G va a estar muy alto en energía y va a estar muy cerca de este EG. Esto hace que este delta octaédrico sea pequeño. Déjenme borrar esto porque ya está. Que este delta octaédrico sea pequeño. ¿Por qué? Porque yo tengo diagramas con ligantes o que tienen electrones en orbitales pi. Esto hace que esto suba mucho en energía, y esto al subir mucho en energía voy a tener un delta octaédrico. Los pi dadores, ¿cuáles eran? Los que tenían muchos electrones. Fluoruro, cloruro, bromuro, ¿sí? Entonces los halogenuros o el oxígeno, que también tiene más electrones, se van a comportar de esta forma. De esta forma yo voy a tener este diagrama de orbitales moleculares, y al tener este diagrama de orbitales moleculares, este delta octaédrico va a ser pequeño. Por eso les llamamos ligantes de campo débil. Cuando veíamos teoría de campo cristalino, los ligantes de campo débil, sabíamos que eran de campo débil de manera empírica. Aquí ya lo podemos racionalizar. Son ligantes de campo débil porque estos orbitales T2G que surgen de la combinación de los ligantes T2G, de los orbitales T2G de los ligantes con los orbitales T2G del metal, hacen que haya un T2 de enlace y un T2 de enlace muy alto en energía. Como esta superposición es grande porque es a dos orbitales, se sube mucho, y esto es pequeño, por eso son ligantes de campo débil. ¿Qué pasa ahora con los pi aceptores? El orbital aquí, un orbital vacío no le puede donar a un orbital del metal. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener que los ligantes T2G van a estar vacíos, ¿sí? Y voy a tener que la combinación va a estar preferente en esta forma. Entonces, esta diferencia entre este EG y este T2G es bastante más grande. Y esto sucede que este delta octaédrico es gigante, y estos son los de campo fuerte.
¿Cuáles son estos? Los que tienen orbitales vacíos en pi, pues son como el monóxido de carbono, porque el carbono tiene una configuración electrónica 4s2, 2p2, digo 2s2, 2p2. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más tiene 4 electrones, entonces tiene varios orbitales vacíos. Estos orbitales vacíos al combinarse me van a producir este desdoblamiento. Entonces, esto me produce un campo fuerte. Y aunado a esto, ocurre un fenómeno interesante. Antes de ver este fenómeno interesante, vamos a ver acá. En esto resumen lo que acabo de decir. El delta cero disminuye al pasar de un complejo de sigma a uno que contiene ligantes pi donadores, ¿sí? Y para un complejo con ligantes pi donadores, la sección P creciente estabiliza en los niveles T2G y la estabiliza a los T2G, disminuyendo esto de manera el delta cero. Es decir, conforme aumentamos los electrones en los ligantes, se va disminuyendo el delta octaédrico, que es lo que acabo de decir. Los valores de delta cero son relativamente grandes para los complejos que contienen ligantes pi aceptores y es probablemente estos complejos que sean de bajo spin. Lo que acabo de decir, si nosotros tenemos monóxido de carbono, el carbono puede aceptar electrones del metal y al aceptar electrones del metal, ¿qué sucede? Que si acepta electrones del metal, lo que está pasando es que hace que este delta octaédrico sea mayor. Porque tiene orbitales vacantes. Para un complejo con ligantes pi aceptores, la aceptación pi creciente estabiliza el nivel T2G, aumentando su delta cero. ¿Sale? Entonces, contra más vacantes y estos estén ocupados, mayor va a ser. Entonces, por eso nosotros podemos ver la serie espectroscópica como pi dadores y pi aceptores. Entonces, contra más pi dadores sean, van a ser de campo débil y contra más pi aceptores van a ser de campo más fuerte. Y este fenómeno es interesante porque cuando yo tengo ligantes pi aceptores, estos de aquí, vamos a tener el siguiente esquema. Por ejemplo, cuando el monóxido de carbono tiene un par de electrones aquí. Entonces lo va a donar a un orbital del metal. Esto va a ser una interacción en la misma línea, en un mismo plano. Entonces es una interacción sigma. ¿Sí? Es una sigma, aunque no lo crean. Sigma. Entonces tiene ese enlace al monóxido de carbono por aquí con el metal con un sigma. Pero si el metal tiene suficientes electrones, le va a poder donar a los orbitales vacíos del, ¿cómo se llama? Del ligante. Entonces el metal le va a dar al ligante. Entonces esto se conoce como retrodonación. Por un lado, el ligante le da al metal y por otro el metal le da al ligante, fortaleciendo el enlace muchísimo. Entonces el monóxido de carbono se une muy fuertemente a los metales que tienen muchos electrones. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono le da sigma, un par de electrones al metal, y el metal, si tiene suficientes electrones, le va a poder donar a los orbitales pi antienlace del carbono, le va a poder donar, haciendo que haya un doble enlace, uno pi y uno sigma, haciendo que este enlace sea tan fuerte. De esta manera podemos racionalizar por qué el monóxido de carbono o el cianuro son tan tóxicos, o por qué forman compuestos tan estables. Una forma de separar metales en las minas era poniendo cianuros. ¿Por qué? Porque se pegaban tan fuertemente que extraían todo el metal. Luego destruían el complejo con calor y se formaba, y ya podían purificar el metal. Claro, eso tenía como consecuencia que algunos mineros se intoxicaban con cianuro, ¿no? Pero eso era mucho antes, hace muchos siglos, cuando era más barato el minero. Entonces, y esto se llama retrodonación. ¿Qué características debemos tener la retrodonación? Un metal con muchos electrones, con electrones. Entonces, estos son, si yo tengo mi tabla periódica, los metales de por aquí van a ser buenos para la retrodonación porque tienen muchos electrones para poder donar a los ligantes. ¿Y los ligantes cuáles son? Los que están por aquí, que tienen pocos electrones en pi, ¿sale? Esto no solo se considera cuando tenemos una donación
sigma nada más tal cual. Un orbital pi propiamente puede interaccionar a través de un enlace sigma, si este viene en esta dirección. Por eso la simetría es tan importante. Y puede haber retrodonación. Entonces, una cosa que tenga dobles ligaduras también va a poder formar enlaces muy fuertes. Y eso es campo de la organometálica, explotar ese tipo de situaciones. ¿Vamos bien? ¿Entienden lo que es la retrodonación? Sí. Vale, pues. Cuando nosotros tenemos ahora tetraedro, pues las cosas más o menos cambian. Bueno, no cambian mucho, simplemente tenemos que hacer las consideraciones pertinentes de cuáles son las posibles combinaciones y cuáles son los orbitales. No voy a entrar, no quisiera entrar en profundidad en esto, me gustaría comentarlo en otro momento, porque por experiencia he visto que después de dar eso, si me pongo a dar tetraedro, se me le cruzan los cables. ¿Dudas hasta aquí? Orbital molecular, ya somos expertos en orbitales moleculares. A ver, les voy a dar algo. Vamos a hacer una cosa, jóvenes. Para poder repasar esto bien, y tener examen el lunes, digo, el próximo miércoles vamos a discutir esto. Déjenme ver, estoy tratando de abrir un documento que se los quiero compartir. Ay, esto no es coordinación. Aquí está, ya lo encontré, ya lo encontré. Es que no lo tenía abierto, ya lo encontré. Entonces, me gustaría que de aquí al viernes respondieran estas preguntas, que las pudieran responder claramente. Y quiero hacer unos ejercicios el jueves de todo el tema de lo que va a ser el examen de lunes, ¿vale? Entonces, les comparto esto y se lo subo, a la brevedad se lo subo al Claro. A ver, ¿dónde tengo el Zoom? Entonces, me van a tener que responder de aquí al jueves estas 7 preguntas. Primero, las de espectroscopía, pero esas ya doy por hecho que las tienen que haber entregado hoy. ¿Cómo explicas que los monóxidos de carbono se coordinen muy fuertemente un ion hierro 2 y el cloro mucho más débilmente de acuerdo a orbitales moleculares? Da 3 ejemplos de iones metálicos que pueden participar en retrodonación y 3 que difícilmente pueden hacer. ¿Qué diferencia entre los diagramas de interacción de orbitales moleculares hay cuando el ligante es donador pi, donador aceptor pi y donador pi? Explica qué es retrodonación. ¿Qué características deben tener el metal y los ligantes para que se dé la retrodonación? ¿Cómo explicas en términos de orbitales moleculares que el delta octaédrico sea pequeño en compuestos octaédricos con ligantes que únicamente son donadores en comparación con los pi aceptores? ¿Y cómo explicas, de acuerdo a orbitales moleculares, que ligantes como cloruros desdoblen muy poco el delta cero? Estas preguntas me las van a tener que responder, ¿sí? Ahorita ya prácticamente termino la clase, se las subo en este momento al Classroom y la idea de la próxima clase es que saquen todas sus dudas de teoría de campo cristalino. No vimos campo cristalino en el examen pasado, ¿verdad? No, profe. Entonces va a ser campo cristalino, va a ser orbital, espectroscopía electrónica, simetría y orbital molecular. O sea, es bastante pesadito el examen del próximo lunes. Pero como ya tienen energía renovada, yo espero que vaya viendo. Y los jóvenes, les pido un favorzote, todos aquellos que están ahora mismo en la clase y que conocen a los compañeros que decidieron no entrar en la clase del día de hoy, corran la voz de lo que tenemos que hacer. ¿Sale? Lo pongo en el Classroom de todas maneras a la brevedad. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No. No, profe, todo bien. El próximo miércoles es 6. Yo sé que van a estar inquietos porque es 6 Día de Reyes en la mañana y van a querer jugar con sus juguetes. Pero nos aguantamos un poquito hasta que jueguen hasta las 10 que acabe la clase, ¿sale? O antes. Entonces, coman mucha rosca, usen cubrebocas y si no hay dudas,
Nos vemos el próximo miércoles, ¿sale? Está bien, profe. Gracias. Buen día. Órale, que les traigan muchas cosas los reyes, su rey o su Espero. reina o su quien sea. También espero lo mismo. Órale, gracias. Hasta luego, profe. luego. Gracias.